Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos. Que tengan un día maravilloso hoy. Nosotros hemos hablado sobre la fe que agrada a Dios, la fe que hace la diferencia en la vida de las personas, la fe que cura, que libera, que hace milagros, que prospera, la fe que hace, sobre todo, heredar el reino de los cielos, que es lo más importante. Porque todo aquí, en este mundo, pasa, y pasa rápido. Pero quien tiene una fe sólida en la palabra de Dios y fe en la palabra de Dios, es aquella fe en la que usted obedece, sigue al pie de la letra lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Esa es una fe inteligente. Las otras fes son fútiles e inútiles, son demoníacas, digamos así. El apóstol Santiago él dice así: tú crees que hay solo un Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Es decir, mucha gente cree en Dios como los demonios también creen. Ellos no dejan de ser demonios a causa de eso. Pero la fe que agrada a Dios es aquella fe que es practicada, obedecida, aquella fe que obedece, mejor dicho, la palabra de Dios. Esa es la fe. Nosotros dijimos esta semana que los 10 leprosos fueron curados porque obedecieron la palabra de Jesús. Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Al instante que ellos se dieron vuelta y comenzaron a ir al encuentro del sacerdote, no llegaron allá, solo a causa de comenzar a caminar en dirección al sacerdote. Los 10 fueron curados. Y Jesús sabía que los 10 serían curados y que solamente uno volvería. Entonces, aquel que volvió para darle gracias a Dios, aquel que se inclinó delante del Señor Jesús, Jesús le dijo: ve, tu fe te salvó. Es decir, aquella fe del único que volvió para reconocer al Señor Jesús como su Señor. Ese quedó no solo curado de su lepra, sino que también fue salvo. Todos ellos murieron, obviamente, pero aquel único leproso, él no murió. Él fue a los brazos del Eterno Padre. Pero los otros 9 fueron curados, cuidaron sus vidas, pero después murieron. Y obviamente perdieron la oportunidad de que sus almas fueran salvas. Entonces la fe que agrada a Dios es esa, la fe que es seguida de obediencia, de práctica, de la palabra de Dios, No es religión o las religiones, no son los filósofos, es la palabra de Dios. Esa es la fe inteligente que, lamentablemente, los sabios no entienden. Los sabios, los doctores, las personas importantes, imponentes, poderosos, los ricos, y en fin, ellos no entienden. Y por no entender, viven, pobrecitos, en la esclavitud del pecado. Y hablando de pecado, vea, Dios dice: todas las almas son mías. Así como el alma del Padre es del Padre, el alma del Hijo pertenece a Él. Todas las almas pertenecen a Dios. Si usted cree, si usted no cree, no importa. Su alma pertenece a Dios. No significa que usted será salvo, estará con Dios en los cielos.
Él concluye el pensamiento diciendo, pero aquella alma que peque, esa morirá. Es decir, Dios ya determinó que el alma que peque morirá. Pero, ¿por qué que muere? Porque ella no quiere someterse. Es un cabrito. No quiere someterse a nadie. Es aquella alma rebelde, aquella alma que no acepta ser sumisa a la palabra de Dios. Ella quiere seguir sus propios principios, pensamientos, voluntades, sus propias codicias, sus deseos. Pero sea que acepte o no la palabra de Dios, sea que obedezca o no la palabra de Dios, ella pertenece a Dios. Y Dios va, obviamente, de acuerdo con el resultado, de acuerdo con la reacción de aquella alma a su palabra, ella va a ser salva o condenada, porque el alma pertenece a Dios. Es decir, usted que me está viendo ahora, que es de la izquierda, que es un cabrito y que rechaza las Sagradas Escrituras como principio, como regla, como disciplina, usted puede tener la certeza de que su alma, al mantenerse así, rebelde, va justamente al lugar a donde también van Satanás, la bestia, el falso profeta, la muerte y también el infierno. Además de esos 5 elementos, todas las personas cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Todas esas almas, las almas que rechazan, que recusan, que se rebelan contra la palabra de Dios, van a juntarse al diablo, a la bestia, al falso profeta, a la muerte, la segunda muerte y al infierno. Incluso el infierno va al lago de fuego y azufre, además de las almas rebeldes. Entonces vea, mi amiga y mi amigo, si las personas creen, si ellas no creen, ya está determinado eso, está escrito eso, ya está profetizado eso. Nadie puede cambiar eso, nadie puede cambiarlo, ni Dios puede cambiarlo, porque Él lo dijo, y lo que Él dijo ya está determinado. Ya es un decreto que no puede ser eliminado. Sin embargo, las almas que serán salvas no porque merecen, sino porque obedecieron o obedecen la palabra de Dios. Y eso es lo que se llama fe, la fe que salva, que agrada a Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, vivimos una vida pautada en la disciplina de la palabra de Dios. Entonces, nosotros heredaremos el reino de los cielos como nuestra herencia. Ahora, ¿por qué el pecado? El alma que peque morirá. Porque el pecado impide la acción de la fe. Cuando una persona está en pecado, está en duda. Y en duda, ella contraría la fe. Y por eso, en la duda, los que están viviendo en la amargura de la duda o de las dudas, van a descender al fuego del lago, al lago de fuego y azufre, sin ninguna duda. Entonces, amiga y amigo, cuando tenemos una fe viva, actuante, obedecemos la palabra de Dios, entonces estamos tranquilos.
¿Por qué estamos tranquilos? Porque tenemos la conciencia limpia. Y entonces estamos de pie en la presencia del Altísimo. Yo incluso quiero recordarles que el mes pasado estuvimos en África, estuvimos junto a miembros de la tribu de los Masáis, aquellos que matan leones, que enfrentan a los leones. Ellos matan leones, los leones huyen de ellos porque saben que ellos son guerreros y no tienen miedo de morir. Entonces un Masái una vez estaba acostado y oyó un ruido a la noche. ¿Y qué sucedió? Él se levantó y fue a ver qué había sucedido. Fue que 3 leopardos mataron a una oveja de él. Y eso es extremadamente peligroso, extremadamente nocivo para los masáis, porque ellos no aceptan perder ni siquiera una oveja. ¿Y qué hizo él? Fue allí, tomó su lanza y fue a cazar esos 3 leopardos. Y de hecho, él los encontró por las huellas y mató a los 3 leopardos. Cuando él llegó a la iglesia y se lo contó al pastor, él le dijo: pastor, yo maté a 3 leopardos esta noche, porque ellos me robaron mi oveja, ellos mataron a mi oveja. Y el pastor de la Iglesia Universal dijo: muchacho, no deberías haber hecho eso, estás corriendo riesgo de vida por una oveja. Y él dijo: obispo, pastor, yo no estoy en pecado. Entonces, si no estoy en pecado, estoy en la fe. Entonces él dio un ejemplo de lo que significa tener fe en Dios. La fe inteligente. Cuando usted está en la fe, usted no tiene miedo. No tiene miedo de enfrentar a los enemigos feroces. Usted no tiene miedo de enfrentar a los perturbadores. Usted no tiene miedo de enfrentar a aquellos que intentan agredir su fe o su persona. Porque usted está en la fe, Dios está con usted. Usted tiene la certeza absoluta, convicción de que Dios es con usted. Entonces, por eso es necesario que las personas vivan en la fe y por la fe y de fe en fe. De lo contrario, ellas pierden, porque el miedo hace eso. Los que ellos hicieron con la iglesia, tiraron excremento en la puerta de la iglesia, eso es miedo, eso es pavor. Ellos están desesperados porque saben que van a perder. Ya perdieron. Está escrito eso. Entonces, amiga y amigo, cuando se vive en la fe, se gana siempre, porque se vive en comunión con Dios. El Señor de los ejércitos ampara a los que forman parte de su ejército o de sus ejércitos. ¿Por qué? Porque viven en la fe, viven en comunión con Él. Entonces, ¿cómo usted consigue la fe? La fe se consigue en la lectura de la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Por eso que la Iglesia Universal del Reino de Dios existe. Ella existe para predicar el Evangelio, para estimular la fe de las personas, para enseñarles a las personas a vivir por la fe, de fe en fe, hasta el regreso de nuestro Señor Jesús, que está llegando. Gracias a Dios, Él está llegando. Y quien esté vivo lo verá. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. Y no se olvide, el domingo a las 3 de la tarde, en todas las iglesias universal del Reino de Dios, se hará aquel movimiento en favor de los depresivos, de las personas que tienen insomnio, miedo, nerviosismo, ven sombras, oyen voces, quieren matarse, las personas que son la propia amargura, viven una vida amarga y no saben cómo hacer para resolver ese problema. Entonces, si usted conoce a alguien así, por favor, llévela a la Iglesia Universal este domingo
a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.